Gracias a Dios que nos permite estar entre ustedes. Siempre que me toca dar un mensaje, mi corazón late con una fuerza que siento que se me quiere salir. Y no es para menos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cualquier persona terrenal. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? El Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? No es cualquier cosa y pienso que quizá a mis hermanos que se paran aquí les pasa lo mismo, ¿verdad? Parece que el tiempo se ha detenido. Veo hermanos que hace un par de décadas ya, casi, los he visto crecer, ¿verdad? Ver a mi hermana Elisa es ver a tu padre, hermano Juan Manuel, que me dio muchos consejos. Ver a mi hermano Delgado, con sus hijas pequeñitas, ¿se acuerdan, hermano? Y van a la par, las mías, ¿verdad? Pareciera que el tiempo se ha detenido. Ver muchos hermanos que vi algunas hermanas embarazadas de sus hijos que ya son jóvenes, ya son adolescentes, ¿verdad? Pero el tiempo sigue. Y gracias a Dios que de acuerdo a su voluntad hemos ido creciendo con dificultades, problemas, tristezas, alegrías. Pero gracias a Dios que hoy nos tiene aquí, escuchando su santa palabra. Esta mañana, ya para entrar en el tema que vamos a hablar, no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a hacerlo lo más breve y sustancioso posible. Uno de los consejos que me daba mi hermano Juan Manuel, y siempre lo comparto, es: Jesús me decía, cuando des una predicación no la hagas muy larga, porque luego los hermanos empiezan a aburrir, empiezan a buscar la Biblia, empiezan a voltear a otros lados, decía, señal de que tienes que cortarle, Jesús, ¿verdad? ¿A quién le gusta mandar? ¿A quién le gusta que las cosas se hagan como Él dice? ¿A quién le gusta que lo obedezcan? ¿A quién le gusta que las cosas salgan como Él dice? Que se sigan los pasos que Él dice. Es decir, ¿a quién le gusta ser autoridad? ¿A quién le gusta ser el mandamás, ¿verdad? Ser líder, ser el que manda, no es cualquier cosa. Ser el que manda, ser la autoridad, es un compromiso, y es un compromiso muy grande. El líder tiene que ser ejemplo. El líder tiene que ir adelante. El liderazgo requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere sacrificios. A veces, y en el mundo generalmente, se confunde el liderazgo con el que manda o el que más grita. A veces el que más intimida, a veces el que más fuerza tiene a la hora de hablar. Pareciera que eso es sinónimo de liderazgo. Pareciera que en el mundo el más sagaz, ¿verdad?, el más inteligente, el más sabelotodo, pareciera que ese es un líder. Incluso el que intimida a las personas, a un grupo de personas para que hagan lo que él dice, pareciera que ese es un líder. Eso tiene una parte muy distinta con lo que el líder debe de ser en la iglesia. En el mundo las cosas se manejan muy diferentes a como se maneja en la iglesia, como Dios quiere liderazgo en la iglesia. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir sujetándonos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para lograr un liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo tiene un concepto muy distinto a lo que es el liderazgo. Es muy diferente al liderazgo en la iglesia. Dice el Señor, el que quiera ser grande, hágase más pequeño, ¿verdad? Es decir, servir a los hermanos, servir a la iglesia, amar a los hermanos. El ser líder requiere sacrificios.
Pareciera que entre más humilde se es, más bajo se cae, y no es así, por lo menos en la iglesia. Déjenme les cuento una breve historia. Hace algunos años, yo entré a trabajar con un grupo de vendedores y teníamos un jefe, obviamente, ¿verdad? El jefe era el que más vendía, ¿verdad? Una persona muy arrogante que maltrataba mucho a los vendedores. Los maltrataba, les gritaba, les decía de cosas, pero daba resultados, ¿verdad? A la niña la tenía feliz porque daba resultados lo que él hacía. En una ocasión, él hablaba mucho de formas de venta, de cómo debe ser el sistema de un vendedor para poder cerrar las ventas. Y entonces yo tenía curiosidad por ver cómo él trabajaba. Un día que nos fuimos ya al campo, nos repartió en las calles y nos dijo, por parejas nos repartió y nos dijo, todas por acá, todas por allá, por allá, por allá. Entonces yo voy con la persona que me asignaron. Dijo, yo aquí me quedo. Malo. El líder debe ir adelante. Y él se quedó ahí y dijo, aquí yo me quedo, aquí cualquier cosa vienen y me buscan y yo les resuelvo. Entonces se ofrece que tuvimos que conversar con él. Y el señor estaba, así tal cual se lo voy a escribir, con las piernas en la ventana de la camioneta leyendo el periódico. ¿Te imaginas un líder así? Esto no tiene nada que ver con el liderazgo en la iglesia, ese es un liderazgo mundano. Este hombre maltrataba mucho, era muy arrogante con los vendedores. En la iglesia no es así, no debe ser así. El tema se llama el gobierno en la iglesia. Hay quien tristemente, hermanos, quiere un cargo en la iglesia para servirse de la iglesia. Hay quien quiere un cargo en la iglesia para beneficiarse de los hermanos y sacar provecho personal de la ley de Dios. La iglesia no es mía. La iglesia no es un negocio propio. No es una empresa donde yo mande y yo grite y yo haga lo que me dé la gana. No es así. La iglesia es de Jesucristo porque Él murió y pagó por ella. El gobierno en la iglesia está establecido por Dios para que cuiden de la ley, no para que se sirvan de la ley. Y el más claro ejemplo, hermanos, está en 1 de Pedro capítulo 5. Este mensaje, hermanos, mientras lo encuentra, es para todos aquellos hermanos que anhelen un cargo en la iglesia. Es para todos aquellos hermanos que quieran formar parte del gobierno en la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro, hermanos, escribe: cómo debe de ser, cómo debe ser la conducta de un anciano en el mundo. Dice el versículo 1, ruego. Fíjese cómo empieza hablando este hombre. Este hombre que digámoslo, hoy en nuestros días tenía credenciales muy amplias. El apóstol Pedro no era cualquier cosa. El apóstol Pedro anduvo con el Señor Jesucristo y fue testigo visual de sus milagros, de sus enseñanzas. Fue uno de los 3 más allegados a Dios. ¿Se imagina usted con todo esto, con todos estos antecedentes, el ego del apóstol Pedro? ¿Se imagina usted cómo hoy día las personas pierden la proporción de las cosas cuando llegan a una posición, a un rango en la vida, a un nivel en las empresas, en cualquier área, Y basta con ver ahora en internet que todo vuela en segundos. Personajes que no eran nadie hace algunos años y que ahora son famosos, son intocables, ¿verdad? Son semidioses ya. Ya se les olvidó su pasado. Este hombre, y muchas veces, y esto es algo que yo me he imaginado, no me vaya a juzgar, no me vaya a criticar por lo que le voy a decir.
Yo imagino al apóstol Pedro un hombre tosco, áspero en su persona. Un hombre violento, ¿verdad? Está establecido, ¿verdad? La reacción que tuvo cuando se llevaron a su maestro, ¿verdad? Pero el tiempo ha pasado. Y no es ese apóstol Pedro de hace 30 y tantos años que está escribiendo esta carta. Ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por muchas tribulaciones. Y ha permitido que el Espíritu Santo de Dios moldee su carácter y su forma de ser. Eso es lo que nos hace falta, hermanos, a todos aquellos que anhelemos un cargo en la iglesia. Permitir que Dios nos moldee de acuerdo a su voluntad. La soberbia es muy fácil que entre en el ser humano, y más en el cristiano. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia es muy fácil cuando el ser humano y cuando el cristiano le da entrada. Y hay hilos muy delgados que tenemos que definir, tenemos que saber los límites. Pero si no estamos en la palabra, entonces va a haber problemas. Fíjense cómo empieza: ruego, dice el apóstol, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada, dice. Fíjese lo que dice, versículos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Todo aquel hermano que desee ser anciano en la iglesia no tiene que ser impuesto, tiene que anhelar el cargo, tiene que anhelar en su corazón servirle a Dios, servirle a los hermanos, servirle a la iglesia. No es y no debe de ser con el afán de ser protagonista, No es ni debe ser con el afán de que para que me vean a mí, para que vean cuánto sé, para que vean mi conocimiento, para que vean mi vida. No debe ser así. Es que como no había quien, pues entonces me pusieron a mí. Es que como no hay quien, pues entonces el anciano no debe estar frotándose las manos para tomar posesión de un cargo. Debe ser algo voluntario, por amor a Dios y en consecuencia por amor a los hermanos, por amor a la grey, por amor a las ovejas. La iglesia, dijimos, no es nuestra. La iglesia no es mía, a mí no me pertenece, yo estoy de paso. Desde antes, hermanos, de la fundación del mundo, Dios había establecido esta fecha para que usted y yo estuviésemos hoy aquí. Nada se le escapa a la voluntad de Dios ni al poder de Dios. No es casualidad que estemos hoy de aquí. Yo me acuerdo, hermanos, cuando recién bautizado, que venía aquí, yo estaba sentado por ahí. Y yo veía a los hermanos predicar aquí, y sí, alguna vez tuve este pensamiento de decir, algún día me irá a tocar estar de este lado. Y mire que Dios es tan grande y tan generoso, y es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, porque no merecemos nada, porque somos pecadores, porque hemos transgredido su ley, y por amor a Él nos ha llevado hasta donde vamos. Y por amor a su nombre, Dios ha permitido que hombres de carne y hueso reúnan los requisitos. Los requisitos no son cosa imposible, Dios no nos va a pedir imposible. Lo que sí nos pide es una vida de entrega y de sacrificio. Por eso dice el apóstol Pedro, no por fuerza, no se enseñoreen de la grey, no sean prepotentes con los hermanos, no sean groseros con los hermanos, estén al pendiente de ellos, cuiden de ellos, así como cuidan de su familia, así como cuidan de sus hijos, de sus hijas, de ustedes mismos, así cuiden de la iglesia. La casa es un centro de entrenamiento, si me permite, para poder ejecutar el ancianato en la iglesia. Si yo no respeto a mi esposa, si no respeto a mis hijas, pues ya se imaginará el tipo de anciano que voy a ser, ¿verdad? Si usted ve en mí arranques mundanos, pues imagíneme con poder en la iglesia. ¿Se imagina? Eso es un problema grave, hermanos.
El Señor tiene un enfrentamiento en el Evangelio según Mateo capítulo 23, no lo vamos a leer, pero léalo todo en su casa. El Señor tiene un enfrentamiento con escribas y fariseos y les llama hipócritas. Porque ustedes imponen cargas, pero ustedes con un dedo, dice el Señor, las mueven. Ustedes se sirven de los demás, ustedes se sirven de las viudas, de los huérfanos. Ustedes no hacen nada por ejecutar la ley. Pero están mirando nada más a ver dónde fallan las personas, ¿verdad? El gobierno de la iglesia no es cualquier cosa. No es cosa menor. No es algo para tomarse a la ligera. El líder debe ser ejemplo de servicio, de amor, de entrega. Y algo que nos cuesta muchísimo, incluso a los cristianos, de humildad. ¿Es imposible? No, no es imposible. No es imposible. Con el poder de Dios y el amor de Dios en su vida, usted va a poder ser un anciano de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me quedo corto con el concepto. Dice, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ver que hermano tiene más, para ver qué me da. No para ver de qué forma saco ventaja de los hermanos, ventaja financiera. No para ver mis propios intereses como anciano de la iglesia. No es para eso. El cargo en la iglesia no es para servirse, es para servir. Y no podemos decir que no hay ejemplos, porque el Señor Jesús es el más claro ejemplo. Yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Él es nuestro mejor ejemplo. Siendo el dueño de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra, vino a servir y vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿yo quién soy para maltratar a sus ovejas? Entonces, ¿por qué yo maltrato a la grey de Dios? ¿Por qué yo tomo decisiones en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué guío a la grey a la desgracia espiritual? No por ganancia deshonesta. No veas el lado económico. Luego, en otra ocasión, si Dios quiere y hay otra invitación, entonces hablaremos de la obligación o del deber de la iglesia hacia los predicadores o hacia los ancianos. Porque ahorita estamos viendo el trabajo de los ancianos hacia la iglesia. Y también del deber de la iglesia hacia los ancianos o hacia los predicadores. Y esto va a ser un engranaje perfecto. Y la iglesia entonces va a crecer. Pero si la autoridad, si los ancianos en la iglesia no hacen su trabajo, entonces va a haber problemas. Y puede llegar hasta la división. Y puede llegar que los hermanos se vayan a otro lugar. Por causa de mi carácter como anciano de la iglesia. Fíjense quién está escribiendo. Ruego a los ancianos que nos enseñen. Debe ser por ánimo pronto. Si hay una necesidad, ver qué necesita el hermano, ver qué necesita la hermana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? No dice como teniendo señorío, versículo 3. No debe ser como teniendo señorío, no te portes como el Señor. Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de qué? Dicen de la ley. Tienes que ser ejemplo de la ley. Tienes que ser un hermano humilde, servidor. Tienes que ser un hermano que se conduzca con cordura, con sabiduría. Viene un hermano a pedirte un consejo y dices, bueno, yo pienso, no es lo que tú piensas, por principio de cuentas. Bueno, yo creo, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice. Porque el consejo que tú das puede definir lo que el hermano o la hermana hagan con su vida espiritual, con su familia, con decisiones muy importantes. Y no vaya a ser que des un mal consejo de acuerdo a lo que tú piensas y entonces haya problemas y haya consecuencias con aquel hermano o aquella hermana que le diste un consejo de acuerdo a tu sabiduría y no de acuerdo a lo que Dios está mandando. Ser anciano y ser gobierno en la iglesia no es cosa menor. Es tener cuidado de lo que se dice y de lo que se vive, de lo que se habla.
de cómo me conduzco delante de Dios y delante de las ovejas del Señor. Y cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, versículo 4, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se imagina usted? Si la iglesia no te toma en cuenta, hermano anciano, el Señor sí lo va a hacer. A veces el anciano se desvive por la iglesia y a veces la iglesia es una ingrata con él. No te preocupes, el Señor lo ha tomado en cuenta. Y el Señor a su debido tiempo, según lo que estamos viendo, te dará la corona incorruptible de gloria. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted al apóstol Pedro? Si hubiera sido un hombre que la soberbia se hubiera apoderado de él. Él escuchaba a muchos predicar la palabra de Dios. Él andaba por muchos lugares. Él conocía a muchos hermanos. ¿Se imagina usted si hubiera permitido que la soberbia se apoderara de él? Yo soy el apóstol Pedro, imagínese usted. Yo estuve con Jesús, lo acaba de decir, ¿verdad? Testigo de los padecimientos. Yo estuve con él. Yo fui el que le dije, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí me dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A mí fue el primero que escogió. Fui el primero de sus apóstoles. A mí me dijo que si lo amaba, que yo apacentara la grey de Dios. Yo tengo autoridad sobre ustedes. Porque yo anduve con él, porque yo estuve con él. Yo caminé con él. Y para acabar pronto, yo caminé con él en el agua. Así que ustedes no me van a decir quién es Jesucristo. Muchos maestros así. Muchos líderes en la iglesia que son arrogantes por lo que conocen. Pero dice el apóstol Pablo que aquel que conoce mucho, aquel que cree, sabe mucho, el tal que no sabe nada. El apóstol Pedro tenía credenciales muy amplias, ¿verdad?, para presentarse como testigo ocular de los padecimientos del Señor. Yo estuve con él. Yo estuve con él. A mí no me vas a decir nada. A mí no me vas a enseñar nada. Pero fíjense en las palabras que usa. Ruego a ustedes, mis hermanos, que no se enseñoreen, no se sirvan de la iglesia, no saquen ventaja de la iglesia, no vean beneficios personales de la iglesia, no saquen ganancias deshonestas. Amen a la iglesia como Cristo la amó. Vivan por la iglesia como Jesucristo vivió por ella. A su debido tiempo recibirán la recompensa que el Señor les va a dar. Ningún trabajo, hermanos, para el Señor queda olvidado. Ningún trabajo es de balde. El Señor siempre va a tener un pago para todos aquellos que trabajen de corazón por Él y para Él en la iglesia. Ya voy a terminar, mis hermanos. Quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30. ¿Ya lo encontró? Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30 en adelante. Dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, dice, y no quería que nadie lo supiera. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjese, el Señor está hablando cosas muy serias, muy importantes. Está hablando de su muerte. Está hablando que los hombres lo van a matar, lo van a crucificar. No es cosa menor, ¿verdad? No es una plática ligera, ¿verdad? Es una plática donde los que iban con él, los 12 que iban con él, debieron de estar atentos, ¿verdad? Pero fíjese la reacción de los suyos. Pero ellos no entendían, dice el versículo 32, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, dice el versículo 33. Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros? Dice, en el camino.
El Señor está hablando de su muerte. El Señor está hablando que va a morir. ¿Y saben qué venían disputando entre ellos? ¿Sí lo ha leído? ¿Quién va a ser el mayor? Cuando el Señor se vaya, ¿quién de nosotros va a matar? ¿Quién se va a quedar con la iglesia? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Se imagina Andrés con Pedro? ¿A Juan, a Felipe, a Bartolomé? No yo, porque dice que disputaban. Y una disputa es una pelea fuerte, que puede llegar hasta los golpes, Oiga, estos son hombres de Dios, ¿no? Testigos oculares del Señor. El Señor les está diciendo de viva voz. Nosotros lo estamos viendo escrito. Pero el Señor les está diciendo de viva voz: el Hijo del Hombre, dice, será entregado en manos de hombres y le matarán, dice. Pero después de muerto, dice, resucitará al tercer día. Y ellos no entendían. Pero sí entendieron que cuando el Señor se fuera, Él iba a mandar, ¿verdad? Y aquí estaba Pedro también. Este hombre que 33 años después escribe: ruego a los ancianos. A nosotros en un segundo cambiamos. De aquí a aquí pasaron cerca de 35 años. Un poquito más, un poquito menos. ¿Y quién se irá a quedar con el ministerio? No, tú no. No, tú me vas a ayudar a mí. ¿Se imagina usted? Al Señor nada se le va, Y pasa un rato y sigue caminando, y cuando están en casa dice: Señor, a ver, ¿por qué se pelean? ¿Por qué discuten? ¿Por qué la avaricia se despierta entre ustedes? ¿Por qué el hambre de poder se ha apoderado de ustedes? ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué se permite, hermanos, que en la iglesia el diablo se meta a través del poder en el corazón de los ancianos? Esto no debe ser así. Si usted anhela servir a la iglesia a través de ser anciano, está bien. Pídale mucho a Dios. Arrodíllese todas las noches durante el tiempo que sea necesario. Dígale a Dios que le permita gobernar su iglesia de acuerdo a su voluntad, haciendo de lado mis intereses, mis inquietudes, mis anhelos, mis triunfos. Lo que yo quiera hacer lo voy a poner después, y primero voy a poner lo de Dios. Entonces hay bendición. Entonces hay bendición para la iglesia y hay bendición para mí. Y no permitir y no permita que la soberbia y la arrogancia se apoderen de usted. Al Señor nada se le va. Y pregunta: ¿qué venían discutiendo entre ustedes? ¿Por qué se venían peleando? Versículo 34, fíjese, ellos debieron tener un argumento válido para decirle al Señor: es que, Señor, cuando tú te vayas, pues, ¿a quién vas a dejar de encargado, verdad? Pero ¿qué hicieron? Versículo 34. Se callaron. Como cuando nos descubren en algo y nos dicen: ¿por qué lo hiciste? ¿Y qué hacemos generalmente? Porque nos han descubierto. Porque es cierto lo que nos están diciendo. Ellos callaron, dice, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? ¿Se imagina? El Señor está con una carga muy importante. El Señor les está diciendo que Él va a morir. El Señor les está diciendo: falta poco para que el Señor muera en la cruz. Y esos quieren servirse. Esos quieren el poder. Como si la iglesia fuera una empresa donde yo le dejo a mi hijo, como yo soy el predicador, entonces yo le dejo a mi hijo el cargo de predicador. No, hermanos. Como yo soy anciano, entonces yo quiero que mi hijo en el futuro sea anciano. No. Esto no es un negocio. Esto no es un emporio, no es una empresa familiar donde el papá le hereda al hijo. No. Eso es en el mundo. Y eso, si usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted debe sujetarse a lo que Dios dice, incluso en los bienes materiales, porque todo es prestado, no se nos olvide. Mientras estamos en este mundo, todo es prestado, porque nada nos vamos a llevar. Pero es diferente. Aquí no se heredan los carros,
no se le dan los puestos. Yo quiero que mi hija, Sandy, no es la más grande, yo quiero que ella sea la maestra de las... No, yo no mando, no debo de mandar, no debo de influir en mi esposa tampoco. Como yo soy el anciano, pues yo digo que se haga así y así, porque así digo yo. Es como Dios diga. Porque Dios me puso a través de ustedes. Porque Dios tocó sus corazones y vieron en mí las cualidades necesarias para ser un anciano en la iglesia. Porque yo primero fui probado, y luego probado a tomar el cargo de la iglesia. Te voy a terminar, hermano. Los políticos son tan mentirosos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y muestran una cara que nunca les habíamos conocido, ¿verdad? ¿Saben lo que les estoy hablando, verdad? Y los vemos muy dóciles, ¿verdad? Allá ando circulando un video del señor Anaya, ¿verdad? Que se sienta ahí en un lugar que no era de él, de la vez lo vi. Y llega una señora y dice, ese es mi lugar. Sí, ¿cómo no? Pasa. Pues si fuera el presidente de México ya, suponiendo sin conceder, ¿verdad? A ver qué se quitaría. ¿Usted cree que tenían actitudes como las que tienen ahora? La familia es importante. Tú vota por mí, mira, yo te voy a poner drenaje, agua, luz, seguridad. Esa es tu obligación. Es obligación del gobierno, ¿o no? Es obligación de ellos, es su trabajo. Para eso usted paga sus impuestos. Mira, una cara de bonachón, de humilde. Pero llegan al poder. Se transforman. Cuidado con que eso pase en la iglesia. No se nos olvide, hermanos, que tenemos un Rey y Señor que es Jesucristo. No se nos olvide, hermanos, que un día vamos a dar cuentas de lo que hagamos, de lo que hablamos, de lo que pensamos. Concluyo con esto. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, esto que quede claro, no se anden peleando por los puestos, por quién se va a quedar. Y esto es una forma de vida. Y así deben de vivir, no para que los vean, no para que sea el centro de atención. No se trata de ponerse una máscara de piedad y de servicio y de amor, no se trata de eso, para cuando llegue el cargo, entonces me van a conocer tal cual, no. Fíjense bien lo que les dice. Se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea que, postrero de todos y el servidor de todos. Ejemplo de humildad, servicio, amor. Si usted anhela el cargo en la iglesia de anciano, de predicador, de diácono, usted no va a tener ningún problema si usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No va a tener ningún contratiempo y va a haber bendición. No se nos olvide, hermanos, que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que la iglesia no es nuestra, es de Él. Nosotros somos simplemente servidores, que hoy nos ha tocado la bendición de estar aquí, de servirle aquí. No es casualidad, hermanos, que hoy se ha dado este tema. No es casualidad el tema de la mañana, y no es casualidad el tema de la tarde, como tampoco los temas que vienen en el futuro, ni los que se dieron en el pasado. No es casualidad. La pregunta es para ti, hermano. Hay un himno que trae nuestro hermano Lomas. ¿Quiere pasar, hermano, por favor? Hay un himno que se va a entonar. La pregunta que el Señor te hace, no me veas a mí, yo solamente soy un conductor. Yo solamente tuve hoy la bendición de estar aquí, pero lo hubiera hecho otro hermano, más capaz que yo. La pregunta es para ti, hermano. ¿Deseas servirle a la iglesia a través de ser anciano? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Dios ha puesto en tu corazón el deseo y el anhelo de ser anciano en la iglesia? Si quieres, mientras entonamos el himno, puedes pasar al frente.
y podemos orar por ti para que Dios te bendiga. No estamos hablando de nombrar ancianos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que Dios ha puesto en su corazón servirle y que desea en el futuro, en el tiempo de Dios, no en el de nosotros, ser anciano en la iglesia. Dios sabe y Dios conoce tu corazón. Y sabe que probablemente has pasado largas horas orando y pidiéndole que ponga los medios para que tú seas anciano de la iglesia. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieren que oremos por ustedes, hermanos? Ánimo, hermano. 117